Siempre creí que la familia era la base de todo. Al fin y al cabo, éramos la imagen de la perfección. Una vida cómoda, un matrimonio sólido y una empresa que había construido con mucho esfuerzo. Pero, al mirar el rostro de Ricardo, mientras sonreía de manera insincera a mi lado, comenzaba a cuestionar qué, en realidad, mantenía esta perfección en pie. Cuando decidí planear el viaje a Las Vegas, mi intención era simple: acercar nuevamente a mi familia. Ricardo, mis suegros, Clara y sus hijos, Eduardo y Marcos. La idea de pasar un tiempo juntos, lejos del estrés diario, parecía la solución perfecta para restaurar algo que, a lo largo de los años, se había perdido: la conexión. Sabía que las cosas estaban cambiando entre nosotros, pero nadie nunca dijo una palabra sobre eso. Y yo, tal vez por ingenuidad o por estar tan enfocada en mi carrera, nunca me di cuenta de cuánto ya había sido dejada de lado. El viaje, que debería haber sido un alivio, pronto se transformó en un juego de apariencias. Apenas llegamos al aeropuerto, me di cuenta de que la tensión flotaba en el aire. Claro, todos sonreían y reían, pero era una risa forzada. Clara, como siempre, intentaba mantenerse en el centro de atención, dirigiendo la conversación con la autoridad de quien cree tener el control de todo. Eduardo y Marcos se miraban, como si tuvieran algún secreto entre ellos, y no pude evitar sentir que su conversación no tenía nada que ver con el destino turístico que íbamos a explorar. Ricardo, por otro lado, estaba más distante que nunca. Lo observaba con una mirada atenta, intentando leer su expresión. Parecía preocupado, pero no por el viaje ni por mí. Algo estaba diferente, y una sensación incómoda comenzó a consumir mi ser. No me dijo nada sobre su trabajo, como era costumbre, ni intentó interesarse por mis actualizaciones sobre la empresa. Estaba frío, distante. Esto, para mí, era inusual. Pero lo más extraño de todo fue el momento en que nos acomodamos en el avión. Nos sentamos uno al lado del otro, pero, en lugar de conversar como siempre lo hacíamos, permanecimos en silencio. Los demás estaban animados, discutiendo los planes sobre qué hacer en Las Vegas, pero yo estaba allí, con el corazón apretado, intentando entender qué estaba sucediendo. A cada minuto, la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir crecía dentro de mí. Cuando miré hacia el horizonte, a través de la ventana del avión, sentí el peso del silencio que nos envolvía. ¿Qué estaba pasando con mi familia? ¿Qué estaban ocultando? Quería creer que solo era una pesadilla pasajera, una duda infundada, pero algo me decía que estaba a punto de descubrir la verdad. Algo me decía que el viaje que debería habernos unido, una vez más, nos separaría para siempre. Solo no sabía cuánto me dolería la verdad. Pero, por ahora, me mantenía allí, al lado de Ricardo, con una sonrisa en el rostro, esperando el momento adecuado para enfrentar lo que fuera. ¿Qué estaban planeando a puerta cerrada? Pronto lo descubriría. El aire fresco de Las Vegas me golpeó tan pronto como salimos del avión, y por un momento pensé que la ciudad, con su brillo excesivo y energía vibrante, distraería mis pensamientos. Pero, en lugar de perderme en la diversión, mi corazón latía cada vez más rápido, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Sabía que algo no estaba bien, y no pasó mucho tiempo antes de que las piezas encajaran de manera dolorosa. Los primeros días, todo parecía normal. Durante el día, explorábamos la ciudad como turistas, visitábamos los casinos, nos tomábamos fotos con sonrisas falsas. Pero por la noche, cuando las luces se apagaban, la sensación de distanciamiento se volvía más fuerte. Ricardo estaba más distante que nunca, y Clara se mostraba excesivamente atenta a todo, como si estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. Lo peor, sin embargo, era la manera en que los hermanos de Ricardo, Eduardo y Marcos, se comportaban. Se intercambiaban miradas rápidas, conversaciones en voz baja que, siempre que me acercaba, cesaban abruptamente. Esto, sin duda, me inquietaba. Sabía que algo se estaba planeando a escondidas. ¿Pero qué? Fue cuando, una noche en que estábamos todos reunidos para una cena, que encontré la respuesta.
Todos parecían a gusto, riendo y bromeando, fingiendo que éramos la familia feliz de siempre. Pero cuando fui al baño, lo vi. El celular de Ricardo, despreocupadamente dejado sobre la mesa, estaba ligeramente inclinado hacia mí, como si estuviera esperando ser visto. Lo que me llevó a echar un vistazo fue el sonido de una alerta de mensaje que parecía resonar por la sala. Sin pensarlo 2 veces, tomé el celular y deslicé la pantalla con cautela. Las palabras que encontré me golpearon como un puñetazo en el estómago. El dinero está listo. Vamos a hacer la transferencia a la nueva cuenta mañana. Ya estamos al control. Los mensajes seguían, con detalles de cómo la familia estaba manipulando a los inversionistas, creando una red de contactos y desvíos de fondos que jamás imaginé. Se estaban aprovechando de mi empresa, vendiendo mi confianza, con el objetivo de dejarme desamparada, sin nada. Sentía la sangre hervir en mis venas mientras el peso de la traición se instalaba en mi pecho. El shock me paralizó por un segundo. Era como si una hoja estuviera cortando algo dentro de mí, algo que nunca podría ser reparado. Estaban planeando mi caída, mi destrucción, y no tenía idea de hasta dónde llegaba la traición. Era mi familia. Les había dedicado mi vida a todos ellos, y ahora estaban destruyendo todo lo que había construido. Pero, en lugar de entrar en pánico, una claridad fría se apoderó de mí. No iba a permitir que esto fuera el final de mi historia. Sabía lo que tenía que hacer, y no iba a dejarlos escapar impunes. Cuando regresé a la mesa, mi corazón aún latía rápidamente, pero mi rostro estaba imperturbable. Nadie notó nada. Claro, ellos pensaban que estaban en control, pero no sabían que la verdadera pieza en el tablero ahora era yo. Esa noche, mientras todos dormían, no pude cerrar los ojos. La venganza comenzaba a tomar forma. Sabía que la revelación debía hacerse y que no podía esperar mucho más. El viaje a Las Vegas, que comenzó con la promesa de unión, ahora era mi escenario para la justicia. Miré al cielo, las luces brillando como estrellas caídas, y supe que, en el momento adecuado, tomaría la palabra. Ellos pensaban que estaban manipulando los hilos, pero yo los destruiría con una sola jugada. Ellos no saben lo que se les viene, pensé, la venganza formándose en mi mente. El siguiente paso estaba claro, y no había vuelta atrás. Las luces de Las Vegas nunca se apagaban. Mientras el brillo ininterrumpido de la ciudad iluminaba la noche, dentro de mí, una oscuridad creciente tomaba control. Sentía como si estuviera siendo absorbida por el peso de la traición. Pero lo que más me perturbaba era el silencio. Ricardo, Clara, Eduardo y Marcos. Todos fingían, como si nada estuviera sucediendo. Pero yo sabía lo que estaban haciendo. Estaban destruyendo mi vida, con una sonrisa en el rostro y una cuchillada en la espalda. En los días siguientes, ya no pude ignorar lo que sabía. A cada mirada furtiva intercambiada entre ellos, a cada palabra cortada cuando yo entraba en la sala, la desesperación aumentaba. La tensión en las conversaciones en la mesa del café se volvía palpable y mi paciencia se agotaba. Observaba más que nunca, analizando cada detalle. A la mañana siguiente, después de encontrar el celular de Ricardo la noche anterior, ya no pude fingir que todo estaba bien. Tenía que saber más. No podía esperar que la revelación sucediera por sí sola. Con una mirada disimulada y una sonrisa educada, le pedí a Ricardo que me mostrara algunos papeles para revisar antes de nuestra reunión con los inversionistas programada para la tarde. Dudó, como si la simple mención al trabajo fuera una distracción, pero finalmente me entregó la carpeta. La primera página que pasé casi me hace desmayar. Era un contrato que no firmé. Las condiciones, las cláusulas, estaban todas allí, firmadas por él, con mi nombre falsificado al final. Claro, sabía que él tenía acceso a muchas de mis cuentas y documentos, pero no sabía que me estaba vendiendo como si fuera una mercancía, tan fácilmente. El contrato hablaba de transferencias de dinero a cuentas offshore, de inversiones fraudulentas, todo manipulado y orquestado para dejarme en ruinas.
Ellos estaban jugando sucio, dejándome atrás, mientras ellos mismos llenaban sus bolsillos. Fue como si la tierra se abriera debajo de mí. Estaba en shock, pero había algo más. Algo que me decía que la guerra recién comenzaba. Tenía que reaccionar, y con urgencia. Ya no había espacio para dudar, para esperar el momento adecuado. Ellos pensaron que me tendrían, pensaron que podrían manipularme, pero la verdad es que ahora el poder estaba en mis manos. Cuando Ricardo volvió de la sala de estar, vi que no tenía idea de lo que había descubierto. Sonrió. Esa sonrisa vacía, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero sus ojos evitaban los míos, y eso era todo lo que necesitaba saber. Estaba nervioso. Ellos estaban nerviosos. ¿Ya viste los números de la reunión?, preguntó, intentando mantener la fachada. Lo miré por un momento. No pude ocultar la frialdad en mi voz. Sí, los vi, respondí, calmada. Y veo más de lo que piensas. Frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, me levanté, sin más palabras. Ya no era hora de palabras, era hora de actuar. Sabía que todo lo que necesitaba ahora era una estrategia, un golpe final. Ellos estaban jugando sucio, pero lo que no sabían era que yo también sabía jugar. En el fondo, sentía una rabia que quemaba, pero también una frialdad que me controlaba. Ya no tenía miedo. Estaba lista para destruir a cada uno de ellos, con la misma intensidad con que habían intentado destruirme. En el momento en que salimos para la cena, algo dentro de mí se cerró por completo. Lo que sea que hubiera comenzado allí, en Las Vegas, llegaría a su punto culminante pronto. Ya no buscaba respuestas. Estaba buscando justicia. El siguiente paso estaba claro y sería imbatible. Estaba a punto de dejar a mi familia en ruinas. La ironía era que ni siquiera sabían lo que estaba a punto de suceder. La ciudad de Las Vegas parecía reflejar el caos que se agitaba dentro de mí. Las luces cegaban los ojos. El ruido constante de la gente y los juegos parecía distante, como si todo a mi alrededor estuviera en cámara lenta. Estaba distante, absorta en mis propios pensamientos, trazando mentalmente el plan que, pronto, los destruiría de una vez por todas. Lo que más me aterraba no era lo que sabía, sino lo que era capaz de hacer con ello. Durante todo el día, pasé observando a la familia con una mirada más atenta, ya sabiendo todo, ya consciente de las mentiras. Pero aún no había hecho nada, solo esperaba. Quería que se sintieran seguros, que me vieran como la esposa perfecta, la nuera comprensiva. Quería que pensaran que nada había cambiado, que aún era la mujer que podían manipular con una sonrisa. Esa noche, durante la cena, todos estaban sentados a la mesa, riendo y haciendo chistes sobre el éxito del viaje, como si nada estuviera pasando. No sabían que yo ya había tomado una decisión. Todo lo que había hecho hasta allí había sido un juego, una prueba de paciencia. Ahora estaba lista para dar el golpe final. Su juego estaba a punto de terminar y sería de manera devastadora. Miré a Ricardo, que reía con el chiste de Eduardo, como si no tuviera la menor idea de lo que ocurría bajo la superficie. Su confianza me irritaba, como si fuera el señor del destino. Pero ahora estaba a punto de ser confrontado con la verdadera cara de su traición. «¿Sabes, Ricardo? Vi algo muy interesante hoy». Comencé, con una calma que incluso me sorprendió a mí misma. Él me miró, distraído, sin darse cuenta del peligro. «Vi el contrato que firmaste con esos inversionistas». La cena cayó en un silencio incómodo. Todas las miradas estaban ahora sobre mí, y la atmósfera, que antes era ligera, se volvía densa, como si el aire estuviera demasiado pesado para respirar. ¿Sabías que tu nombre fue falsificado en los documentos? ¿Que tú y tu familia estaban manipulando todo para dejarme sin nada? Mi voz salió tranquila, pero las palabras cayeron como piedras en el fondo del silencio. Sí, sé todo, y no hay nada más doloroso que saber que quienes más amas, tu propia familia, están tratando de destruir todo lo que has construido. Ricardo, aún intentando mantener la calma, tartamudeó. Clara se movió en la silla, claramente incómoda,
pero fue Eduardo quien pareció perder la compostura. Estaba pálido, su rostro casi morado de ira contenida. «Eso es mentira. No sabes de lo que estás hablando», dijo Ricardo, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. Estaba empezando a darse cuenta de que algo estaba muy mal. Sonreí, una sonrisa fría, como un depredador que siente el miedo de su presa. «No, Ricardo, sé exactamente de lo que estoy hablando. Y más, quiero que sepas que ya no tenemos inversionistas. La empresa está quebrada, y todo el dinero que pensaste que ibas a robar ya no existe. Tú y tu familia han perdido todo». Hubo un momento de total quietud. El pánico estaba estampado en el rostro de cada uno de ellos. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y estuvieran cayendo lentamente. «¿Qué? ¡Eso no es posible!», finalmente gritó Eduardo, levantándose de la mesa. «¡No puedes hacer esto! ¡No tienes cómo!». Lo interrumpí. Mi voz, firme, cortando la confusión que comenzaba a apoderarse de la sala. «Ya lo hice. Ahora tienen dos opciones: seguir intentando engañarse a sí mismos o enfrentar las consecuencias. Los dejaré decidir qué hacer». Me levanté lentamente de la mesa, dejando a todos allí, atónitos y sin palabras. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, sin una palabra de piedad. Sabía que estaban perdidos, completamente a la deriva. Y la ironía de la situación era que ahora estaban completamente solos, sin saber cómo regresar a casa. Los dejé en Las Vegas, sin nada, sin recursos, sin la certeza de cómo se levantarían. Ellos intentaron destruirme, pero ahora eran ellos quienes estaban sin tierra bajo sus pies. Mientras salía, sin prisa, miré a Ricardo por última vez. Estaba paralizado, incapaz de reaccionar. Lo que no sabía era que, además de perder la empresa, también perdería lo que quedaba de su matrimonio. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, pensé solo en una cosa. Esto fue solo el comienzo. La venganza estaba en marcha, y nadie allí tenía control sobre lo que sucedería a continuación. No miré atrás. Las calles de Las Vegas estaban iluminadas y frenéticas, pero dentro de mí, el mundo estaba en absoluto silencio. Todo lo que había sucedido en los últimos días, la traición, las mentiras, las manipulaciones, comenzaba a disiparse, dando paso a una sensación de frialdad que apenas podía controlar. Ellos estaban en pánico, lo sabía. El sonido de mi respiración, constante y firme, fue lo único que me acompañó mientras caminaba hacia el coche. Pero, incluso con la sensación de victoria, una parte de mí seguía en conflicto. No por mi decisión, no, eso ya estaba decidido desde hace mucho tiempo, sino por el dolor de tener que desprenderme de mi familia. Los veía como una extensión de mí misma, y ahora no quedaba nada entre nosotros. Estaba sola. Esto era algo que sabía que tenía que aceptar, pero a cada paso que daba hacia mi libertad, la sensación de pérdida se profundizaba. Cuando subí al coche y cerré la puerta, respiré hondo. El silencio dentro del vehículo parecía tragar todos mis pensamientos, y por un momento todo lo que quería era desaparecer. Pero no podía, ya no. Lo que fuera que hubiera comenzado allí, en Las Vegas, debía continuar. Tenía que seguir adelante. Mientras el coche bajaba por la calle iluminada, mi teléfono sonó. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla, y algo dentro de mí se heló. Sabía que ya no tenía nada que perder, pero aún así, el hecho de que se atreviera a buscarme nuevamente me irritó profundamente. Respiré hondo, pero no atendí. Ya no había nada más que decir. Estaba más allá de eso. El matrimonio, los lazos familiares, las promesas, todo ya se había deshecho. Esa noche, mientras las imágenes de Las Vegas aún se mezclaban en mi mente, una nueva sensación se apoderó de mí. Ya no era ira, ni rabia, era algo diferente. Ahora estaba in control. Esa sensación de impotencia que me persiguió tanto tiempo se había disipado, y el espacio que dejaba ahora se llenaba con algo más poderoso: la confianza. Sabía que por doloroso que fuera, me estaba liberando de un peso que me había arrastrado
durante años, y entonces sucedió la revelación final. A la mañana siguiente, cuando desperté y miré en el espejo, vi no solo a una mujer destruida por la traición, sino a alguien decidida a reconstruir su vida, a levantarse de las cenizas. Mi empresa, mi vida, todo había sido arrojado al barro por aquellos que deberían haberme apoyado. Pero sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de una nueva fase. Me levanté, tomé una decisión importante. No dependería más de nadie. Era hora de actuar. El control de mi vida había regresado y lo usaría para recuperar todo lo que era mío. Mi mente estaba clara. Las emociones ya no me consumían. Sabía que tenía que poner en marcha la estrategia, ya que los lazos familiares estaban irremediablemente rotos. Pero antes que nada, había un paso crucial que debía dar: enviar los papeles del divorcio a Ricardo. Él tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones, al igual que toda mi familia. Era hora de mostrarles que la venganza no había terminado, apenas comenzaba. Y cuando se jugara la última carta, no habría vuelta atrás. El dolor de la pérdida que sentí al observar la destrucción que mi familia provocó en mi vida fue profundo, pero me fortaleció. Estaba lista para reconstruir todo, y más. Lo que no sabían era que yo estaba mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron. Sonreí al darme cuenta de que, finalmente, tenía el control de vuelta. Las Vegas nunca parece detenerse. La ciudad, con sus luces brillantes y ruidos incesantes, parecía una mentira, una fachada que ocultaba las verdaderas emociones de quienes la visitaban. Yo estaba fuera de la ciudad, pero lo que estaba por venir aún resonaba en cada paso que daba, alejándome de todo lo que alguna vez llamé mi familia. Ellos estaban allí, en Las Vegas, y sabía que el impacto de la revelación que había hecho los había dejado a la deriva. Pero, hasta ese momento, no sabía lo profundo que sería el impacto para ellos. En los días siguientes, mi mente estaba ocupada con el futuro, con los próximos pasos y, más importante, con mi reconstrucción. Ya no pensaba en ellos, mi familia. El dolor de la traición aún estaba presente, pero el vacío que sentía fue rápidamente sustituido por la sensación de libertad que se apoderaba de mí. Me sentía más fuerte con cada paso, más capaz de enfrentar todo lo que estaba por venir. Sin embargo, lo que no sabía era que la verdadera humillación para ellos apenas comenzaba. Recibí un mensaje en mi teléfono. Era de Eduardo. El texto estaba lleno de desesperación, rogando por una solución, una salida. Escribía como si aún hubiera una oportunidad de revertir la situación, pero no sentí ni un poco de pena. No entienden, pensé. Ellos pensaban que podían jugar con mi vida y salir impunes, pero el juego había cambiado. Ricardo, por su parte, también intentó contactarme insistentemente. Llamaba, enviaba mensajes, incluso trató de encontrarme, pero todo lo que recibía como respuesta era silencio. Estaba perdido, sin saber qué hacer o cómo salvar lo que quedaba. Me trató como si fuera una mujer débil, alguien a quien podría engañar y controlar. Ahora se encontraba en un abismo, solo, con las manos vacías. Ninguna disculpa, ninguna justificación podría cubrir la destrucción que había causado. La empresa estaba quebrada, los inversionistas se habían retirado, y él estaba ante el colapso. En un momento de puro desesperación, me llamó, y pude escuchar su voz temblorosa, sin el vigor de antes, suplicando. «Por favor, Elena, escúchame. Yo cometí un error. No pensé que llegaría a este punto. Perdóname. Podemos resolver esto juntos». No vacilé. Respiré hondo, y la respuesta salió firme e implacable. «Vas a pagar por tus decisiones, Ricardo. Y el pago comienza con el divorcio. Ya no hay nada entre nosotros». Colgué la llamada sin remordimientos. Necesitaba enfrentar el vacío de la pérdida, algo que, hasta ese momento, pensaba que jamás sentiría. La verdad era que ya lo había perdido todo,
pero no sabía cómo lidiar con eso. Mientras se hundía en su propia ruina, yo me alejaba, más decidida que nunca a seguir mi camino. Clara, siempre tan imponente, ni siquiera tuvo el valor de buscarme. El peso de la vergüenza era demasiado grande para ella. Lo que no sabía era que, al tratar de manipular mi vida, había sellado su propio destino. Ya no había lugar para ella en mi vida, al igual que no lo había para los demás. Su mentira se deshizo ante sus ojos, y ahora todos estaban perdidos. Yo, por otro lado, ya comenzaba a escribir mi propio futuro. Mientras ellos se hundían en la humillación y el dolor, yo comenzaba a reconstruir mi empresa, restablecer mis contactos y buscar nuevas posibilidades. La rabia, el disgusto y el dolor de la pérdida de mi familia ya comenzaban a transformarse en una motivación más poderosa. La reconstrucción de la mujer que siempre fui, pero nunca había conocido, por completo, estaba más fuerte, estaba en control. El renacer comenzaba ahora, y no había nada que pudiera detenerme. Era extraño pensar cómo, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había construido, todos los lazos que alguna vez parecían irrompibles, podían ser destruidos de manera tan implacable. La vida de una mujer que se entregó por completo al amor por su familia y su empresa ahora parecía transformarse en polvo, como si nunca hubiera existido. Pero, al mirar hacia el futuro, sentí que por primera vez era yo quien tenía el control. El divorcio finalmente se había finalizado. Las cartas habían sido entregadas. El dolor de la pérdida aún estaba en mí, pero ya no era tan abrumador. Me liberé de Ricardo, de la vergüenza y de la traición. Él intentó todo para convencerme de reconsiderar. Enviaba correos electrónicos, mensajes, e incluso trataba de encontrarme personalmente. Su desesperado intento de mantener algo que nunca debió existir me irritaba profundamente. La última vez que lo vi, estaba de pie en la puerta de mi oficina, con los ojos vacíos y una súplica de perdón en el rostro. Pero no cedí. Lo que él no sabía era que, mientras él suplicaba por una oportunidad, yo ya estaba viviendo un nuevo futuro, más fuerte, más independiente. Vas a recibir todo lo que mereces, Ricardo. Ya no se trata de lo que tú quieres. Ya no hay espacio para nosotros, dije con firmeza, las palabras saliendo como cuchillas cortando lo que quedaba de nosotros. Él todavía intentó decir algo, pero lo ignoré, cerrando la puerta entre nosotros. Ya no necesitaba más explicaciones ni disculpas. Estaba acabado. Y yo sabía que no había nada más que hacer por él. Con el divorcio concluido, me vi ante una libertad que parecía surrealista. Pero lo que me sorprendió fue la sensación de alivio que vino con la pérdida. No era una pérdida como cualquier otra. Era una pérdida que, de alguna manera, me liberó de todo lo que me ataba al pasado. El dolor de las traiciones, de las mentiras, de los años desperdiciados, fue finalmente reemplazado por la oportunidad de empezar de nuevo. Y empecé de nuevo. Lo que antes parecía imposible, restaurar mi empresa, reconstruir mi vida y sanarme, comenzó a convertirse en una realidad. Con el control en mis manos, volví al trabajo con una nueva determinación. Ya no temía los desafíos ni los obstáculos. Eran solo una oportunidad más para demostrarme a mí misma de lo que era capaz. Aquellos que alguna vez trataron de derribarme, ahora estaban a la deriva, mientras yo subía más fuerte y más resiliente que nunca. Mis contactos en la industria estaban listos para apoyarme, y, al retomar el control de mi empresa, pude sentir la confianza creciendo dentro de mí, más firme que antes. Con cada victoria, con cada paso hacia mi nuevo comienzo, sentía una satisfacción profunda. Estaba creando mi propia historia ahora, ya no definida por el amor ciego ni por la lealtad a una familia que no lo merecía. Ahora era dueña de mi propio destino. Y mientras reconstruía mi vida profesional, el dolor de la pérdida de mi familia se convirtió en un recuerdo distante, una lección que aprendí con el precio más alto. Ya no necesitaba a nadie que no me respetara. La soledad, que durante tanto tiempo me asombró, ahora era mi aliada, pues me enseñaba a ser completa, sin depender de nadie para validar mi valor.
Al final, me di cuenta de que, incluso cuando todo parecía perdido, nunca estuve realmente sola, porque la persona más importante en quien debía aprender a confiar era en mí misma. El capítulo final de mi historia no era de venganza ni de odio. Era sobre transformación. Era sobre reconstruirse después de ser rota. Y sobre todo, sobre entender que, al final, soy yo quien define quién soy. Aquel que una vez pensó que me destruyó ahora no era nada, y yo, por fin, me liberé.